Continúa el Señor hablando de la parábola del fariseo y el publicano. Versículo número 9, por favor, cuando usted está ahí. Esto es como, hermano, yo veo siempre el consejo del Señor como cuando uno niño, yo no sé si a usted le enseñaron cuando era niño. ¿Cuántos fueron niños? Cuando uno era bebé y cuando ya le gusta la comida, el bebé se mete la comida por la nariz, por todo el rostro del bebé está bañado con comida, y poca comida lo que se come, pero más es lo que se mancha. Pero cuando son pequeños les enseñan, o nos enseñaron, ¿verdad?, cómo usar la cuchara, cómo usar el cuchillo. Algunos hasta hoy no sabemos usar cuchillo, ¿verdad? Dicen más sabroso con la mano, dice, porque no quieren aprender a usar cuchillo. Y todos nosotros desde nuestra niñez, desde pequeños, hemos sido instruidos. Lo que hoy somos, hermano, fue instrucción de alguien. ¿Están aquí, iglesia? Por eso nuestros hijos, a ver que nuestros hijos dicen, sacaste a tu papá, le dicen a uno. Sacaste a tu mamá. Este tiene los rasgos de su papá, en parecer y en actitud y en carácter, en temperamento, ¿verdad? Todo eso le dicen a uno. Y entonces ha transmitido algo a sus hijos. ¿Reconocen, hermanos? Hemos transmitido algo a nuestros hijos, sea bueno o sea malo. Pero en cambio Dios lo que quiere transmitir a nuestra vida siempre es lo bueno, siempre es lo que le hace a uno diferente en medio de este mundo donde estamos. Entonces, para poder, hermano, vivir la vida cristiana mientras estamos en este mundo, necesitamos siempre la instrucción del Señor. Verso número 9, por favor, ahí leamos lo que dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre que habita en todo lugar, gracias te damos por el favor y misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, por quien podemos invocarle y poder pedirle que nos enseñe, que nos hable en esta noche. Señor, aquí está nuestra vida, tu pueblo, tu iglesia, Señor, necesitados de su palabra. Señor, que tu palabra sea, Señor, haciendo milagros en nuestra vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea su Santo Espíritu quien transmite tu palabra, Señor, en nuestros corazones, para poder, Señor, ser esas vidas conforme, Señor, a la enseñanza de su palabra para nosotros, para este pueblo y para todos los que están en sintonía en esta noche. Muchas gracias, porque no nos has abandonado. Siempre, Señor, nos hablas, y le pedimos que hoy nos hable y nos atrae y nos enseñe a hacer vidas conforme a la guianza de su Santo Espíritu.
Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, damos alabanza, gloria y honor, porque tú eres Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es la luz. Y por eso le damos la gloria y la honra, porque tu palabra, Señor, nos guía a toda verdad. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Dios bendiga. Mientras usted se sienta, que no cese la alabanza. Amén. Hemos venido a dar gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Ahí usted sentadito puede seguir alabando al Señor, ¿verdad? Darle gracias al Señor por su palabra que hoy nos enseña. Bueno, ahí hemos puesto, hermano, un tema que usted puede ver. No confíes en ti mismo. Quiere decir, hermanos, que en la parábola que habla el Señor, recuerde a quiénes va dirigido esta palabra. El versículo número 9 nos da, mire, si a veces nosotros somos buenos para ser mal pensados, pero en lo que refiere en la palabra no somos buenos pensantes, como que no pensamos. A veces, y eso está dicho, que para lo bueno siempre la persona no quiere, pero para lo malo sí está inclinado a eso. El hombre siempre, por eso la palabra dice que hay algunos que a lo blanco le llaman negro y a lo negro le llama blanco. El versículo 9 comienza el Señor hablando, dice, después de que habla de aquel hermano juez injusto, ¿se acuerdan ustedes? ¿Verdad? Aquel que perseveró orando, ¿acaso no hará Dios? Dice, pero no solamente es orar. ¿Cuántos oran y hablan con Dios? No es solamente orar, porque uno puede pasar orando mucho tiempo, puede decir tener una vida de oración, pero en realidad el Señor también no solamente pide que hay que orar en todo tiempo, como dice su palabra, sino que también hay que aprender a orar. Como dijeron los discípulos, enséñanos a orar. ¿Alguien ha leído eso? ¿Por qué? Porque el Señor, si hay alguien que verdaderamente es maestro, es el Señor Jesús. Y Él no ha pasado de moda su enseñanza. ¿Por qué? Porque las generaciones que estaban antes ya no están. Las generaciones que estaban ya se fueron. Los que estaban hace 100 años ya no están. Incluso los que estaban hace 50 años ya no están. Hoy nosotros, Dios nos habla, porque cielo y tierra pasará, dice su palabra, mas mi palabra, ¿qué dice, hermano? No pasará. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Es el mismo, su palabra que guió a hombres hace 500 años o hace más de 1000 años o hace más de 2000 años. Es la misma palabra que hoy sigue guiando a las personas. Y el que cree en Él, dice su palabra, tiene salvación. En el versículo número 9 dice el Señor, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Oh, el Señor está viendo. ¿Están aquí, hermanos? Es como usted está aquí, yo no sé. Tal vez usted dice, yo soy buena persona. Oh, yo voy ya y estoy cocinado, dice uno. Y tal vez hay otro que dice, Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, ¿verdad? Pero eso Dios lo sabe, Dios lo mira. Y hay unos que dicen que están con esa actitud prepotente, orgullosos, y dicen, gracias a Dios que yo sé la palabra, así que a mí no me tienen que enseñar nada, no me tienen que decir nada. Es más, yo casi ya lo tengo hecho, ¿verdad? Y eso, ¿quién escudriña los corazones y los pensamientos? El Señor. Dice su palabra, porque, hermano, lo que el hombre ve que está delante de sus ojos no es lo que Dios mira. El Señor mira la intención que hay en cada corazón. Y dice el Señor, mire, note número 1. El Señor dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. Directo. ¿Para dónde va esta palabra? Para aquellos que confían
en sí, no le oigo, en sí mismo. O sea que esta persona que confía en sí mismo es un problema. Es puedo decir, como una enfermedad. Es como algo, hermano, es como una propia opinión de sí misma, una propia idea de sí mismo. Y el Señor no quiere que el hombre confíe en sí mismo, sino que Dios quiere que el hombre se rinda al Señor como un necesitado, como un hombre, hermanos, que no tiene fuerza ni valor ni suficiencia, sino que solamente depende del poder del Señor en su vida. Por eso la palabra dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también, después que enseñó a orar, de persistir, de rogar, como aquella mujer que llegaba a suplicarle a ese juez injusto. Pero en medio de ellos habían otros que confiaban en sí mismos. Dijo también, dice la palabra. Hermano, es como cuando un doctor, ¿verdad?, te hace el examen. Si hubiera un doctor ahorita aquí a hacernos un chequeo a todos. Yo de algún problema tengo, usted de algún problema, está cada quien, hermano, pues, separados, ¿verdad? ¿Sabe usted por cuando hablamos del Señor? Él es el doctor de doctores, pero pensamos solo en nuestra salud física. Pero Él es doctor de una salud espiritual. Él es médico de la salud, de la necesidad espiritual que hay en nuestras vidas, hermanos. Gloria sea su nombre. Es como que estoy viendo por allá con los hermanos. Bueno, estos hermanos ya entendieron, pero aquí hay una necesidad. Pues los ojos míos no ven lo que el Señor ve, pero Él miró. Y a otros que confiaban en sí mismos, estaban en la iglesia, eran oidores, estaban en presencia del Señor, pero unos fueron hablados, otros, y a otros que confiaban, dijo también esta parábola. Siguen aquí conmigo, hermanos. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, dos cosas importantes se ven en este pasaje. Tanto el espíritu requerido para orar, como el espíritu requerido para ser salvo. Una parábola de advertencia. Este versículo número 9. Encontramos una escena de dos hombres orando en el templo. Dos hombres orando en el templo, verso número 10. Y en el versículo número 11, ora el religioso, 11 y 12. Y en el versículo número 13, ora el pecador. Pero la enseñanza principal en estos versículos, la enseñanza principal es la justificación. Justificación. Qué maravilloso es el Señor. Yo no voy a venir ante Dios conforme a mi idea. No voy a venir por mi propia cuenta. Y esta enseñanza debe de traernos a nosotros a una actitud de humildad delante de Dios, a una actitud sincera, genuina, que no hay nada que me ayude, que me respalde. Porque este hombre, cuando dice la palabra, estos dos hombres que subían al templo, y el Señor dice, uno era fariseo y el otro publicano. El publicano es conocido como un cobrador de impuestos. Pero este cobrador de impuestos había llegado a una actitud sincera de una necesidad delante de Dios. Dice la palabra que el fariseo puesto en pie, mira, aquí vemos el hombre que se justifica, o el que confía en sí mismo. El fariseo, dice el Señor, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera.
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire, número uno, la altivez. Tenía algo que decir de él mismo. No Dios diciendo algo en favor de él. Hoy la palabra nos quiere mostrar, iglesia, hermanos, lo que es uno que confía en sí mismo. Como que tiene cartas, como que tiene algo que dar, tiene algo que presentar, tiene algo que le hace la diferencia a la otra persona. Dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y luego enumera la condición de los otros hombres que él dice que él no era así: ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Esto nos enseña, hermano, de que nosotros cuando venimos a Dios no debemos de poner nuestra mirada ni nuestro pensar a otra persona, porque esto es una actitud de orgullo delante del Señor. En esta tarde miraba, hermano, lo que es este hombre. Este hombre sí oraba, pero oraba mal. Y el que ora mal no es aceptado delante de Dios. ¿Cuál es el fin del mensaje? El mensaje es para que nosotros cuando oremos aprendamos a no hacer como el fariseo. Como decirle al Señor, yo no soy tan malo, Señor, yo soy bueno. Como que, hermano, nosotros tenemos mucho que darle. Estos dos hombres se dedican a la oración al mismo tiempo y en el mismo lugar. Estos dos hombres subieron al templo a orar. Fueron a ese lugar para llevar a cabo su devoción personal. Ambos, el fariseo, el cobrador de impuestos, o el publicano, que es lo mismo, fueron al templo a orar. Entre ellos dos fueron a orar. ¿A quién? A Dios. Pero aquí hay una mezcla de uno bueno y de uno malo delante del Señor. El fariseo, con todo su orgullo, no se creyó seguro sin la oración. El publicano, con toda su humildad, no se creyó excluido de la oración. Mira que hay dos puntos muy importantes. El fariseo, hermanos, necesitaba también orar, pero estaba mal. Por eso el Señor habla a los que confían en sí mismos. Así que los dos tenían una necesidad, pero uno estaba mal. El fariseo, con su orgullo. El fariseo vino al templo a orar porque era un lugar público en el que otras personas podrían verle. Y este es el carácter que el Señor describió acerca de ellos cuando dijo que todo lo que hacían, lo hacían para ser. ¿Se acuerdan ustedes de esos hombres? Lo hacían para ser vistos de los hombres. Esto, hermanos, debemos de tener nosotros esta enseñanza en nuestra vida hoy. Hay muchos también hoy día quienes vemos, ¿verdad?, en el templo. Como dice la palabra, que también él llegó al templo, pero para ser visto. Mira, hermanos, debemos de desechar nosotros cualquier actitud,
cualquier pensamiento para ser vistos. ¿Okay? Esto tiene que ver con el fariseo. Voy porque si no me van a ver. ¿Verdad? No sé si usted ha pensado eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Han pensado eso una vez? Porque si no me voy, ¿qué van a decir los hermanos? Mejor me voy para que los ojos humanos quedan complacidos. Pero nos olvidamos de con quién es la oración. Entonces el Señor nos da a conocer claramente que debe la persona aprender de esta palabra. Los fariseos lo hacían para ser vistos. Y no solamente para ser vistos, sino llegaba con una actitud que en él no miraba ninguna falta, sino que miraba todo el problema de los demás que están en su entorno, alrededor de él. El fariseo, hermanos, llegó, pero el Señor da esta enseñanza tan maravilloso, el cual nosotros debemos de aprender, venir ante su presencia con sinceridad, con humildad, sin altivez, sin tener algo que decir, bueno, estoy como más o menos bueno. Mire, este fariseo llegaba para ser vistos. Pero que de qué nos sirve si hoy nos vemos. Ya no estoy señalando a ninguno, pero la palabra de Dios, así como en el tiempo del Señor, habían unos que confiaban en sí mismos. Pero ¿de qué sirve que uno puede verse aquí y al final de la carrera no se puede verlo? O no se puede encontrar al lugar donde el Señor está, como dice su palabra, que donde Él está, nosotros, yo creo, hermano, nosotros estaremos también, como dice su palabra, donde Él está. Así que, amados, vemos cómo se dirige este fariseo a Dios. Por medio de la palabra no podemos llamar esto oración. ¿Está escuchando? Por medio de la palabra no podemos llamar esto oración. Cuando él se pone en pie y dice la palabra que oraba consigo mismo, se apoyaba en sí mismo y luego con el ojo puesto en sí mismo, no en la gloria de Dios, por lo que él mismo dice consigo mismo. ¿Quién era el centro de atención? Él mismo. ¿Están escuchando? Esto es, se apoyaba en él mismo, confiaba en él mismo, presentando ante él mismo. Pero ¿cómo es su oración? Se jactaba. Era el mejor que todos. Confiaba en él, como dijimos, mismo. Damos gloria al Señor, hermano. Confiaba únicamente en su propia justicia y no en la del Señor. Dijo muchas cosas buenas. ¿De quién? ¿Estás conmigo en el mensaje? Dijo muchas cosas buenas. ¿De quién? Aleluya. No dijo, bueno es Dios, perdonador es Dios, gracias por su misericordia. No, dijo buenas cosas. ¿Quién es el número uno? Él mismo. Y podemos creer que está diciendo la verdad de sí mismo.
No era injusto con los demás, no hacía mal a nadie, no era un adúltero, porque así dice. No era un adulto. No solo eso, sino que hacía más de lo que la ley dice. Era uno que había sobrepasado lo que pedía la ley. ¿Qué decía? Ayuna 2 veces a la semana. Y la ley no requería que hiciera 2 a la semana. Y otro dijo, él mismo. Miren, tremendo, hermano, pues el Señor enseñó a los que confiaban en sí mismo. Y cuando la palabra del Señor vino a ellos y viene a nosotros y viene, es que Dios nos muestra que a los que confían en sí mismo es un fracaso. Y luego dice, ayuna 2 veces y luego daba diezmo de todo lo que ganaba. O sea que estaba como dice, Señor, tú quieres aquí, yo voy hasta allá adelantado. Con esto pensaba cumplir con exceso sus deberes en cuanto al modo de dominar los apetitos de su cuerpo. Cuando él dice, yo no soy como, habló de adúltero, habló de lo que él hacía. Pero aunque hay muchas cosas buenas que él estaba hablando, ¿cuántos están escuchando que hay cosas buenas? Es bueno no ser adúltero, hermano. ¿Están aquí, iglesia? Es bueno no ser adúltero. ¿Qué más dice aquí? Dice, porque no soy ladrón. Es bueno no ser ladrón, ¿verdad? Es bueno no ser ladrón. Ni mucho menos. ¿Por qué? Porque estaba mirando uno según que los publicanos o el cobrador de impuestos los acusaban como ladrones. Es como una indirecta. ¿Cuántos han escuchado personas que hacen indirecta? Eso es lo que él estaba diciendo. No soy un adúltero y no soy ladrón. Cuando él está mirando al otro. Sí, hermano. Y estaba según orando con Dios. ¿Siguen aquí? Entonces él estaba pensando de sí mismo tan bueno. Pero aún con todo esto, hermanos, no fue aceptada su oración. Por eso el Señor enseña acerca. ¿Y por qué? Decimos, porque por eso yo le pregunté a usted, ¿verdad que es bueno ser de un hombre así, verdad? ¿O no, hermanos? No quiero confundirlo, pero quiero dejarlo bien claro. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Nosotros miramos esto, bueno, wow, es un intachable, va para el cielo, ¿verdad? Ora, no es ladrón, no es adúltero. Ajá, da diezmo. ¿Qué más da? Oh, ayuna, da diezmo. No era adúltero, no era ladrón. Si tú lo vas a ver con tus lentes humanos, vas a decir, este es lo que Dios quiere. ¿Verdad? ¿O no, hermano? Pues yo no quiero ser eso tampoco. ¿Cuándo quiere ser ladrón entonces? Nadie. Pero él confiaba, dice, ¿y por qué no fue aceptada su oración? Su gratitud a Dios, porque dice, te doy gracias. ¿Lo leyó el texto? Te doy gracias porque no soy. Era, hermano, una gratitud, formalismo. No dice como el apóstol Pablo. Oye lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso número 10. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, esto es la actitud que debemos de aprender nosotros de estos hombres, del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo a los Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy
lo que soy. Ajá. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Oh. Y alguien dirá, ay, por eso yo no doy diezmo. Por eso yo no doy, por eso. Bueno, por el otro lado, aquí el único, ni tú, ni lo que haces, ni lo que dices, ni lo que, no, sea Él, como dice el apóstol Pablo. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Mire, ¿a quién? Él no dice, es que yo soy bien preparado. Pablo, a mí el Señor llegó y no hay otro como yo. A mí, yo fui al tercer cielo. No, hermanos. Él entre más grande era más. ¿Están aquí, iglesia? Entre más conocedor. ¿Quién ha ido al tercer cielo? Solo Él, así dice su palabra. Fue al tercer cielo, vio lo que no ha visto otro ojo. Por eso traía un aguijón, para que no me exaltase sobremanera. Pero sus palabras, hermanos, estas son las palabras, esta es la actitud que Dios quiere. No en lo que has hecho, no en lo que hiciste, no quién eres, sino en quién hay que darle el honor y mérito. Es al Señor. ¿Siguen aquí? Estamos viendo lo que está haciendo el fariseo. Si hay algún fariseo con nosotros, Dios lo sabe. Entonces, ¿qué dice la palabra? Lo que debemos de aprender es: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y el fariseo decía: te doy gracias por lo que él era. ¿Y por qué le da gracias? ¿Por lo que Dios ha hecho en él? No, él no está dando gracias por lo que Dios ha hecho en él, sino por lo que él ha hecho por Dios. ¿Estás escuchando bien? No por lo que Dios ha hecho en él, sino él da gracias por lo que él ha hecho. Es como un trabalengua. Sino por lo que él ha hecho por Dios. O sea, como que dice: he hecho mucho por ti, Dios. Y no, ¿quién es el que ha hecho en nosotros? Él ha hecho por nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Están aquí? No, nosotros hemos hecho por Él. Te doy gracias porque yo no soy esto, no soy el otro, no soy el otro. Como digo, he hecho. Ay. Y entonces, hermano, continuamos. Él dice que no era como estos pecadores. Ha venido al templo únicamente para decirle a Dios las muchas buenas acciones, las buenas cosas que ha hecho Él mismo. Tengamos cuidado, hermano, cuando oramos. De verdad están aquí, iglesia, que despierte el que está a su lado si está dormido. Mírenlo si está dormido. Esto es el que confía en sí mismo. ¿Dónde estaban? Recuerde, llegaban al templo a orar. ¿Dónde estaba? En el templo. Pero uno llega con su cabeza inclinada, pidiendo misericordia. Y uno llegó a decir: es como que tú vengas aquí a rendir cuenta. O hice el otro, hice aquello, hice el otro, ayudé a un pobre, ayudé. Ve que Dios nos libre, ¿verdad, hermano? Si puedes hacerlo, cállese mejor. Sí, porque puedes hacerlo si lo puedes hacer. Pero debemos de callarnos la boca, hermano. Él llegaba al templo y decía: Señor, gracias porque hice esto, porque hice el otro. Entonces, hermanos, por lo que siempre Él es el mismo, el centro de atención. Y con esto, hermanos, se apoyaba únicamente en su propia
justicia. Confiaba en sí mismo. No hay ni una palabra de verdad que lo que el Señor quiere. Ni una palabra de verdad o de oración en lo que este fariseo le está diciendo a Dios. Subió, ¿verdad? O subió en la presencia de Dios, sino él subió, pero a orar en el templo, a jactarse de todo lo que él era. Pero parece que se le olvidó para qué había subido. Él no reconocía que tenía una necesidad. Él solo llevaba a presentar lo que todo ha hecho. Pero no llegaba como aquel que dice, sé propicio de mí. ¿Verdad? Él no llegó a jactarse. El publicano no llegó a decir, yo he hecho esto, yo he hecho el otro. No, él llegó como un necesitado. Dan gloria al Señor, hermanos. Llegó como un necesitado. Y uno dice, Dios no se equivoca, hermano, que hay este tipo de personas que oran de esta manera. He hecho mucho, Señor. Yo he sido el más trabajador aquí. Hayas hecho lo que estás hecho o estás haciendo lo que estás haciendo. Debemos de aprender de la oración que Dios atiende. No de la oración que Dios no atiende. Él se olvidó, hermano. ¿Para qué venimos al templo? A humillarnos ante el Señor. Rendir nuestra vida, reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su socorro, de su auxilio en nuestra vida. Y eso es lo que debemos de tener todos cuando venimos al templo, venimos a orar. Señor, soy un necesitado de su presencia, soy un necesitado que sea formado conforme a tu voluntad. Él no llegó con una necesidad. Algo que mereciera decirle al Señor gracias por su... No, sino que Él dijo, te doy gracias porque no soy. Te doy gracias porque yo soy. No soy como los pecadores. Y porque doy. Esa es la oración del fariseo. Hermanos, si queremos aprender, ¿verdad, hermanos? A orar con el Señor. ¿Me escucha, iglesia? ¿Y qué había en el corazón de él? Y aunque no era como ellos, los pecadores, el adúltero, el ladrón, pero en su manera de hablar, que sí despreciaba a los demás. ¿Por qué? Porque pensaba que era el mejor que el resto de las personas. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Oígame, desechando a todos los demás. Debemos de dar gracias a Dios por no ser, pero por su gracia, por su misericordia en nuestra vida. Mire, no se contenta con tener o ser mejor que los demás, sino que para mayor complacencia en sí mismo se compara con el cobrador de impuestos, que estaba también ahí orando. Recuerda que está hablando de dos. Se compara con el que estaba orando, el cobrador de impuestos. Sabía que este hombre era un publicano y por lo tanto se suponía, como son conocidos como ladrones o son conocidos como injustos. Y él dice, porque no soy, ¿verdad?, como los otros hombres. Supongamos que fuera verdad. ¿Acaso no podía
orar él sin lanzar algún reproche? ¿Verdad? Digamos que él no era ladrón, pero él es ladrón. Yo, como digo a la persona, él con Dios, el ladrón con Dios, el mentiroso con Dios. Pero no porque es ladrón o es mentiroso. Yo en mi oración, el mentiroso, el ladrón. Esto es muy importante para usted y para mí, hermano. Porque uno quizás hasta en su oración comete pecado, porque tiene un pensamiento de sí mismo mejor que el otro. Siempre yo les digo a ustedes, y lo digo en cualquier lugar, cuando usted ve a uno, hermano, mal, no diga gracias porque no soy como él. Si dices eso, eres un fariseo. Pero si tú dices, Señor, ten misericordia de él, gracias porque está aquí, ayúdalo a ser un hombre conforme a tu voluntad. Ayúdanos, así como me ha ayudado a mí, ayúdalo a él. Yo no sé en qué nivel te puedes sentir espiritualmente o mejor te sientes que otro. Hermano, eso debería hacerle a usted, o nos debería hacer a todos, ser más temerosos delante de Dios. Y eso no nos da licencia para pensar en otros. ¿Siguen aquí? Tremendo, hermana, oración que se echaba el fariseo. Pero estaba en el templo orando como todo buen creyente, ¿verdad? Voy a orar y voy, pero mal. Por eso les digo, la palabra del Señor es la que nos enseña cómo nosotros debemos de hablar correctamente con el Señor. No sé si da gloria a Dios, pero es así, hermanos. Porque quizás usted piensa que en su manera de pensar o de orar es lo correcto, pero siempre yo le voy a decir, como dice el salmista, la verdadera luz a nuestro caminar es la bendita palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Así que si usted ora, hermano, ora sin lanzar reproches, sino que mire tu condición, tu corazón, y si puedes interceder, pero sin como este que estaba pues haciendo reproches contra su prójimo. Aunque era mejor en sus actos, piense un poquito, era mejor, ¿verdad?, en su conducta. Diezma, ayuna, no era adúltero, no era ladrón, dice, pero la estaba tirando piedras. Y no al que está a su lado, sino según él pensaba que oraba con Dios. Pero la Biblia dice que estaba orando con él mismo, como quien dice, sale de su boca y entra en su oído él mismo. Para así, esta es una oración, hermanos, que Dios nos enseña que no debemos de aprender. Damos gloria a Dios. Dijo alguien, hermano, un escritor, que en nuestros días hay quienes necesitan ver pecar a otros para sentirse ellos justificados, como este fariseo. Veamos en cambio la oración del publicano. Sigue aquí conmigo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí. ¿Qué dice? Él no estaba viendo a nadie. Él no estaba viendo. No, él estaba mirando su condición. Es el mensaje del Señor que le da a la persona. Claro que debe de orar, claro que debe de amar, claro que debe, hermano, debe ser adúltero, no debe ser ni debe ser ladrón, no debe lanzar piedra en su oración. Debe de ver su condición. Esto me lleva a pensar cuando un enfermo, he escuchado o he visto enfermos, cuando les dan un diagnóstico de muerte, te vas a morir. No están diciendo, no están envidiando a su esposo, no están envidiando a su familia. Se concentran en sí.
Quieren un milagro. Si hay problemas, fuera los problemas. Quiero un milagro de Dios. Y eso pasa en la necesidad de la salud física. Pero Dios nos muestra hoy por su palabra. Eso debemos de ver en la necesidad de nuestra vida espiritual. Nuestra salud espiritual. Dice, no quería ni aún alzar sus ojos. Primero, dice el Señor, estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Bien, mira, así. Quien está ahí, no importa. Quien está aquí, no importa. Sus ojos están centrados en Él. Y que solamente Dios puede hacer un milagro en su vida. Dice, se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí. ¿Qué dijo? A mí. No como el otro, a mí. Quita tu mirada, hermano, a todos pon tu mirada en Dios y en tu necesidad espiritual, por supuesto. La oración del publicano, la cual era lo contrario, precisamente de la del fariseo, pues estaba lleno de humildad. Esta es la humildad, lleno de humildad. Mírenme acá, hermanos. Es la oración, lleno de humildad. Ya vimos lo que es un altivo, uno que confía en sí mismo, pero ahora uno lleno de humildad. Tanto como estaba el orgullo, lleno de orgullo, él estaba lleno de humildad. El orgullo del fariseo, tan grande, pero el publicano tan lleno de arrepentimiento. Lleno de arrepentimiento. Él tan deseoso de perdón, tan deseoso de misericordia, como lo estaba, hermano, de confianza el fariseo en sí mismo. ¿Ya? O sea, ve el enfoque, el fariseo en él mismo, ahora él en Dios. Número uno, lo primero que expresó el publicano era su arrepentimiento y humildad en lo que él hizo. Dice la palabra que se mantuvo a distancia. A distancia y con un profundo sentimiento de indignidad propia. Oye la actitud de él. El publicano no se atrevía ni a acercarse a Dios. Así reconocía que no merecía el favor de Dios y que era un necesitado del favor de Dios. Por eso él llegó a orar en el templo, aunque a distancia, pero llegó por su persona, por su necesidad. No quería ni alzar los ojos al cielo. Mire cómo es esto, hermano. No quería ni alzar sus ojos al cielo, pero elevaba su corazón a sus deseos humildemente. Abrumado, avergonzado, dice, soy pecador. No se atrevía a levantar la vista, sino que la vista puesto al suelo. Era, hermano, la indicación de su necesidad que pesaba
de su conciencia al pecado. Se golpeaba el pecho, se golpeaba y miraba su condición, su necesidad, y le dice: ¿qué pasa cuando uno hace así, verdad? Como un lamento, como decir: ¿qué es lo que he hecho? ¿Por qué lo hice? El pecador debe de venir así ante el Señor, reconocer. Como lamento, él se golpeaba el pecho. Diciendo en este versículo: Dios sea propicio a mí, pecador, pero con una profunda necesidad, con un anhelo desesperado. No tenía nada en qué confiar, solo confiaba en con quien hablaba, con Dios. Era un necesitado, como dice el apóstol Pablo a los romanos. Dice Pablo a los romanos en su capítulo número 7, esta es la actitud de un necesitado. Mire la oración, siempre sale el apóstol Pablo. Cuando él dice en el versículo número 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No había autosuficiencia. No había: yo ya puedo, yo no necesito de nadie. Esta actitud de este publicano se golpeaba: sé propicio de mí. Usted puede llegar a pensar la actitud de este necesitado. Este es como alguien que llega, y menciono siempre la emergencia, el hospital. Llega uno, hermano, y uno quisiera que lo atiendan a uno primero, pero hay otros primero que tú. Y yo he visto personas ahí, hermano, hemos ido hace tiempo con mi esposa por el hospital ahí en el Ventao. Hay personas que gritan en su silla. Ay, ay, ay. Les vienen a checar el pulso. Aguanta todavía medianoche más. ¿Verdad que sí? Yo he visto, usted ha visto. Una vez acompañé a un amigo hace mucho, unos 25 años. Unos lloraban ahí. Pero ¿qué hacen las enfermeras? Traen sus cosas. Le ponen aquí. No tienes fiebre. Tu presión está bien. Espérate. Pero llegan con dolor, con gemidos. Y ellos no están pensando qué será la enfermedad que trae el otro. ¿Qué será lo que trae el otro? ¿Estará enfermo de...? No. Ellos quieren ser atendidos. Su necesidad personal. Bendito sea el Señor, hermanos. Esto es lo que hacía este publicano. Oraba y solamente pedía misericordia a Dios. Y Dios nos enseña esta oración, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a orar correctamente. Es más, debemos de pedir perdón si hemos pensado algo o hemos hablado algo de alguien o antes de nosotros orar, porque lo que debes de ser centrado tú es tu condición. ¿Están aquí, hermano? Entonces este hombre expresó su arrepentimiento, humildad en lo que dijo en su oración. Fue breve. ¿Cuántas palabras dijo? Mire el que confía en sí mismo. ¿Cuántas palabras dijo el que confía en sí mismo? El versículo 11. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno, verso 12. Ayuno y diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, su oración fue tan sencilla.
Uno puede, en esto me lleva a mí a pensar algo, hermano, y quiero que me escuche bien y sea cuidadoso. A veces uno se la pasa el tiempo. Piensa, hermano, dice el apóstol Pablo, que debemos de orar con el entendimiento, que lo que estamos diciendo es o no es. Es como que uno viene a recordarle a Dios: oh Dios, tú sabes que has hecho esto. ¿Qué? Eso es tu oración. Nosotros no tenemos que, nosotros somos cero delante de Él. No tenemos nada. Nada. Pero yo a veces escuchamos personas. O sea, como incluso a uno en su oración aconsejando a Dios. Diciéndole a Dios, hermano, esa es oración. No, mire la oración de uno necesitado, de un pecador. A su nombre damos gloria, hermano. Una oración tan breve, pero fue con gemidos y suspiros. Pero lo poco que dijo no pudo ser más estimado. Oiga, lo poco que dijo no pudo ser más estimado que aquel que dijo mucho. Dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Y bendito sea Dios, hermanos, porque está esta oración registrada en el texto sagrado. La respuesta de Dios a esta oración. De razón dijo Ana: cesen de vuestra boca palabras arrogantes. Hay una oración que puede ser tan genuina. La oración genuina es la de sincero, hermano. Que no tengas nada que decir: Señor, yo he hecho esto o hice esto, sino reconocer nuestra condición delante de Dios. Vemos que Él se reconoce a sí mismo como pecador delante de Dios. Oiga, esta es la oración que Dios honró, porque Él se reconoce a sí mismo como pecador delante de Dios. Versus el fariseo, se negaba a reconocerse pecador. Y aún se tenía por mejor de los hombres, pero el publicano se describe a sí mismo con esta sola palabra: soy pecador. Él no apela a ninguna otra cosa sino el favor de Dios, obtenido mediante el sacrificio de Jesucristo. Bendito por siempre sea su nombre. ¿Quién es, hermano, el que ha dado Dios por nosotros? Dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Juan dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 2: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aunque el publicano mantenía su vista puesta al suelo, su oración que había llevado había subido al cielo. Mientras el fariseo insistía en sus propios méritos, el publicano acudía urgentemente y demandaba perdón a Dios. Dice el texto: sé propicios de mi pecador. Y dice el Señor, versículo número 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro.
Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla. Antes yo pensaba que enaltecerse es como aquel que se cree, ¿verdad? O yo soy, ¿verdad? Así en su forma de ser, como también hay, ¿verdad? No en la oración, pero hay personas que se creen más que otros, ¿verdad? Ay, de traje anda uno y mira uno sin traje, no lo mira, ¿verdad? Como eso pensaba yo. Aunque hay personas así también. O vamos a ver con las hermanas. Hay hermanas que todavía, bueno, aquí todos son cristianos, que se siente más, se siente como dicen, como Coca-Cola en el desierto que otro. Pensaba yo que, hermano, eso era, como dice la palabra, enaltecerse. ¿Verdad? Como nuestra mente es tan corta que no puede ver más allá de nuestras pestañas. Pero miren la oración, hermano, hay personas altivas. ¿Me está escuchando, iglesia? Hay personas altivas. ¿En dónde el Señor concluye? Dice, cualquiera que se enaltece será humillado. O sea que este que se enalteció mucho, que no era ni adúltero, que no era ni ladrón, que diezmaba, que todo, ¿verdad? El Señor lo reconoce como una oración que se enalteció Él mismo. Amén, iglesia. Alguien dirá ahora, pero eso no tiene que ver con salvación. Claro. Porque si estás orando mal, piensas que estás haciendo bien, pero por algo Dios nos deja su palabra y pone a hombres inútiles aquí para decir o para transmitir el mensaje. Porque esa es la necesidad. ¿No escuchas que uno le dice, mira hermana, este es verde? No, este es azul. Mira, es que es así. No, pero es que yo así. Si hacemos con nuestras palabras entre nosotros, ¿qué no haremos con la palabra de Dios? Pensamos que es nada más venir y orar y decir todas las cosas y salimos. Ahora preguntémonos, ¿habremos orado como el publicano? ¿O salimos como aquellos que vinieron a orar consigo mismo? En esto, hermano, hay que pensar, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Gloria a su nombre. Así que, hermanos, el fariseo insistía en sus propios méritos, el publicano acudía, hermano, en busca de perdón. El publicano se dirige a Dios como un mendigo, menesteroso, necesitado. Ya, ¿y por qué se acerca como un necesitado? Porque él reconoce plenamente y consciente de su necesidad espiritual. Dice, Dios sea propicio de mí. Tal vez lo repitió varias veces, pero su arrepentimiento reconocía, como dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Finalmente, hermanos, concluimos, vemos la aceptación que el publicano halló ante Dios. Y en esto aplicamos la cita bíblica, porque si usted, sin tener la palabra de Dios, y mira, este hombre es calidad, hermano, el fariseo, o no es calidad, humanamente, ojos naturales, ojos carnales, para que me entiende. Perfecto, ¿verdad? Perfecto. Pero lo malo que él tenía era que era su jactancia. Eso es lo que hace la diferencia. Era su jactancia. Por eso dice la palabra en este versículo, en Isaías 55, verso 8,
para que vea usted que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y como lo citamos, pero le dejo la cita, Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Delante de los hombres, muchos habrían ensalzado grandemente al fariseo por su calidad de vida. Y habrían menospreciado hasta reprocharles, ¿verdad?, a la condición de este pobre publicano. Pero nuestro Señor Jesucristo no pensaba así, sino que asegura que este cobrador de impuestos, despreciado por el fariseo, pero humilde y arrepentido, descendió a su casa justificado más bien que el fariseo. Esa es la respuesta del Señor. El orgulloso fariseo pensaría que si alguien había de descender a casa justificado, de seguro sería él, por su calidad, por su vivencia, sería él. No aquel pobre cobrador de impuestos, pero el Señor dice, no es así, hermanos, sino que el publicano, más bien, dice la palabra, es el que descendió justificado. De modo que el orgulloso es rechazado por Dios. ¿Estás aquí? El orgulloso es rechazado por Dios. No es aceptado por justo. Y concluye la palabra, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cuando los soberbios se enaltecen a sí mismos, se convierten en rivales del mismo Dios y por consiguiente serán abatidos por él. Mientras que quienes se humillan a sí mismos se someten a Dios y por tanto serán por él enaltecidos. A su nombre sea la alabanza. El publicano había sido un gran pecador, pero de la grandeza de su pecado surgió la grandeza de su arrepentimiento. En cambio, aquel que no tenía pecado, supuestamente, su mismo altivez lo llevó a ser el hombre que la Biblia lo considera como hombre que se enaltece. Miren, hermanos, de la grandeza del arrepentimiento de este publicano, encontró la grandeza del perdón de Dios. Así que, hermanos, muchas personas creen que están más o menos mejor. Hermano, eso el enemigo lo hace a las personas que se vuelven gente orgullosa. Cuando tú ves a uno más espiritual que tú y como que no vales, y el orgulloso es el diablo. Si eres una persona que está creciendo en su vida espiritual, sea más. Por eso dice la palabra que debemos, hermano, que el que conoce más a Dios, el que tiene más a Dios, debe ser más sencillo y más humilde. Así que este hombre fue tan orgulloso por lo que es. Por lo que tú eres, no seas orgulloso, sé humilde. Vengamos ante el Señor con esa necesidad siempre, hermanos, en nuestro corazón. Dice la palabra que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si has hecho muchas cosas, estás haciendo muchas cosas, gloria a Dios, sea más pequeño. Porque, como dice el tema, no confíes en ti mismo. Este fariseo confía en sí mismo. Es como cuando, yo recuerdo, hermano, y lo menciono, es como el que solo piensa en sí, ¿verdad? Hace su plato de comida y mira, este es para mí. Su café, este es para mí también. Y el pan, este es para mí también. Y prepara bien su toalla para mí también. Prepara mi cama para mí también. Todo para ti. Eso es lo que él se atribuyó a él. Que no era como los demás hombres, sino que era él, según su propio pensamiento, el que se llevaba los 100
como en nuestro país, ¿verdad? 100 puntos. Y el otro no sirve para nada. Pero el que no sirve para nada, había un gran arrepentimiento profundo. A eso el Señor, ¿qué le dice? Al que se humilla, lo enaltece. Tenemos que venir con esa condición de corazón arrepentido y humillado. Por eso dice la palabra, hermano, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando fuere tiempo, Él os exaltará. Ahí que, hermano, este es una enseñanza que el Señor nos da para nuestra vida. Y incluso en la oración puede haber altivez. Y debemos de venir ante el Señor con humildad y sencillez de corazón. Aunque llegan las cosas, por eso, ay, te vas a acordar porque es que esa persona, porque es que el otro. Dice la palabra que debemos de traer cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Para qué? Porque hay oposiciones, hay cosas que están de rodillas en tus ojos y vienen las pantallas de televisión. Por eso hay que venir ante el Señor, de verdad, hermanos. Esto es necesario para nuestra vida, porque uno tal vez piensa que no está pecando como los otros, pero en esta actitud que te pones o te ves mejor que otros, es un pecado que necesita uno reconocer delante de Dios y orar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que oremos sin altivez, sino con arrepentimiento, con necesidad, con humildad, con sencillez, porque a eso el Señor exalta. ¿Sí? Pero si tú como que dices, Señor, no necesito yo mucho, yo soy un buen cristiano, dice la palabra que será humillado. Así que, hermano, no hay cosa que podamos decir que nos hace grande ante los ojos del Señor. No hay nada. Él es el grande y solo Él merece la alabanza y la gloria. Así que no confíes, el tema, hermano, no confíes en ti mismo. No seas fariseo, sería el tema, ¿verdad, hermano? No seas fariseo, sé como el publicano. ¿Verdad? Así, hermano, ¿entendieron esto, verdad? Entonces no seamos fariseos, seamos como publicanos, necesitados, porque Dios honra su palabra. Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a concluir y vamos a darle gracias al Señor por su palabra bendita. Gloria a Dios. Así que, hermano, todo lo que están haciendo mucho, métete en tu cabeza que no estás haciendo nada. Y aquel que no está haciendo nada, pues busca a Dios y haga algo, pero siempre humillados bajo la poderosa mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le agradecemos, mi buen Dios, porque tú eres la luz que ilumina nuestro caminar. En esta noche, Padre bendito, he compartido, Señor, su palabra para nuestras vidas. Somos personas necesitadas, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, si en algún momento hemos pensado que ya sabemos, que tal vez nos hemos apoyado en nuestras opiniones, pero más, Señor, su palabra muestra la necesidad que hay. Podemos tener edades, pero, Señor, somos vidas como este publicano, que a través de esta palabra, Señor, podemos reconocer que somos personas que necesitamos que tu luz ilumine nuestra vida, nuestros corazones, nuestros pensamientos, que podamos, mi Padre, caminar, que podamos vivir, Señor, no bajo nuestros consejos, sino bajo la guianza de tu Santo Espíritu, Señor. Entregado, Señor, su palabra. Ayúdanos que en esta noche, Señor, tu pueblo que ha venido aquí hoy, Señor, salgamos aquí, Señor, entendidos, claros, Señor, capacitados por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Pido, Señor, que traiga un crecimiento en nuestra vida, Señor, de sencillez, de humildad, de arrepentimiento delante de su presencia. Ayúdanos a menguar, a reconocer, Señor, que no hay méritos de nuestra parte, sino, Señor, solo tú eres Dios quien puede hacer el milagro, que puede obrar maravillosamente en nuestras vidas.
Señor, ayúdame.